Hola, soy Cristina González Montelongo, soy licenciada en Biología. Después de la licenciatura hice el máster de Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas y actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral en la Universidad de La Laguna, en el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Cuando termine de hacer mi doctorado puedo trabajar en diversos aspectos de la biología, como pueden ser el medio natural o también la investigación o la docencia. En el siguiente vídeo les voy a mostrar la herramienta más potente que tienen los botánicos para el estudio de las plantas y es el herbario. ¿Y qué es un herbario? Pues es una colección de plantas secas identificadas y ordenadas bajo unos criterios. Esta colección sirve para estudiar las plantas desde un punto de vista taxonómico, es decir, la identidad de las plantas, pero también es una herramienta que sirve para otras disciplinas científicas como es la historia, la antropología, la medicina, farmacología, química orgánica, pero es fundamental para el estudio principalmente de la flora de una región. El objetivo de este vídeo es que aprendamos a recolectar las plantas, prensarlas, que es el método que se utiliza para la deshidratación del material y su conservación, y el montaje definitivo de un pliego de herbario. Para el campo necesitamos una libreta de campo y un lápiz, un mapa o bien nuestro teléfono móvil para saber en qué lugar estamos recolectando, una tijera de podar y unas bolsas plásticas para llevar las plantas que hemos recolectado hasta el lugar donde vamos a prensar el material, o bien una prensa de campo que consistirá en dos cartones más o menos rígidos con periódicos en su interior que nos permitirá colocar las plantas que recolectemos e ir prensando directamente en el campo, y unas cintas que sean relativamente fáciles de abrir y cerrar. Además, si vamos a recolectar dentro de espacios naturales protegidos, debemos llevar siempre nuestro permiso de recolección. En el momento de la recolección debemos saber distinguir las hierbas de los arbustos o árboles. En el caso de las hierbas, estas serán arrancadas de raíz, no se cortarán por la base. Y en el caso de los árboles no solo debemos seleccionar una rama con hojas, sino que necesitamos que éstas presenten flores y frutos. En el caso de los arbustos o árboles, estos también deberán ser recolectados con flores y frutos o bien solamente con flores en caso de que no presente frutos en el momento de la recolección. En el momento de la recolección es tan importante recolectar una buena muestra del espécimen que queremos conservar como los datos. Para ello utilizamos la libreta de campo y un lápiz. Los datos que necesitamos recolectar serán la planta que hemos recolectado de manera que la podamos identificar posteriormente y asociar a los datos de recolección. Y los datos de recolección serán el lugar donde hemos recolectado, la fecha y quién ha recolectado ese material. Tras la recolección, transcribiremos los datos que tenemos en nuestra libreta de campo a la etiqueta del material. En esta se colocará el nombre de la especie, la localidad donde se ha recolectado, la fecha con el día, mes y año, quién recolectó el material, quién lo identificó y algunas observaciones que queramos anotar. Por ejemplo, podemos anotar si la planta tiene olor porque ese carácter se va a eliminar tras el prensado. Para prensar el material vamos a tener que separar las hojas de las flores y de las hojas entre sí y también los frutos. Así evitaremos que el material se nos pudra en el momento del prensado. Debemos separar las hojas de entre sí y las hojas respecto a las flores. Así la humedad no se va a quedar concentrada y no se nos va a podrir la muestra. Algo muy importante que debemos hacer es mostrar las hojas tanto por la A como por el en B, con lo cual deberemos darle la vuelta a algunas hojas. Una cosa importante es que las flores nunca sean tapadas por las hojas del espécimen, con lo cual vamos a separarlas también con bastante periódico.
Durante la recolección y el prensado es bastante probable que algunas de las estructuras de la planta se desprendan de ellas, tanto las flores, los frutos como las hojas. Todas esas partes no las tiraremos, sino que las seguiremos prensando y las conservaremos. Cuando tenemos la planta ya perfecta para empezar el proceso de prensado, recordar colocar la etiqueta siempre junto con la planta y cerraremos el material. Ahora vamos a cerrar el material y la prensa, que son esos cartones con esa cinta que les comentaba antes. A partir de ahora la planta comenzará a deshidratarse lentamente. Uno de los pasos más importantes es el cambio periódico de los papeles de periódico. ¿Cada cuánto hay que cambiar los periódicos? Eso dependerá mucho de qué planta sea y el grado de humedad que tenga. Lo ideal es que se cambien los primeros días con mayor frecuencia. Hasta que no veamos que el material está totalmente seco, sigamos haciendo los cambios de periódico. Para facilitar el prensado en un plano, vamos a colocar peso sobre la prensa. Para el montaje del pliego de herbario necesitaremos la planta deshidratada, una etiqueta definitiva a la cual vamos a transcribir los datos de nuestra etiqueta de campo, unas tijeras, papel, una cartulina que será el soporte del pliego, pegamento, tiras de papel, clip y para ayudarnos probablemente necesitaremos pinzas o una aguja mangada. Cuando tengamos el pliego totalmente montado podemos guardarlos dentro de fundas plásticas. Ya hemos transcrito la etiqueta definitiva del herbario, la colocaremos en la esquina inferior derecha del soporte y la planta lo más centrada que podamos en el pliego, sin que sobresalga ninguna parte. Una vez que tengamos ya el material presentado, lo podemos pegar. La etiqueta se colocará, como ya hemos dicho, en la esquina inferior derecha del pliego, pero la planta no se va a pegar al soporte. Aunque hay muchas técnicas para fijar la planta, una de ellas, quizás la más sencilla, es utilizar papel autoadhesivo. Estas tiras nunca pueden pasar por encima de las flores ni por encima de las hojas. Utilizaremos los tallos para fijar la planta al pliego. Fijaremos una en torno a la raíz, otra bajo la inflorescencia. Muchas veces durante el proceso del prensado o del montaje se desprenden algunas partes de la planta. En este caso vamos a utilizar el papelito que habíamos dicho antes para hacer un sobre. Este sobre nos permitirá guardar todos esos fragmentos adjuntos en el pliego. Este sobre se podrá fijar al pliego haciendo uso de un clip. Una vez tenemos el pliego montado, podemos incluir estos dentro de una funda plástica y conservarlos cómodamente dentro de un archivador. Una vez el material se encuentra deshidratado, no está exento de problemas. Uno de ellos, el más frecuente, es el ser comido por insectos. Este es el resultado del ataque de algunos coleópteros y puede darse en muy poco tiempo. La forma para evitar estos problemas es la congelación. Una vez terminemos el proceso del montaje, deberíamos poder congelar este material durante 3 semanas en el congelador de nuestras casas. Pasado el tiempo, es probable que el herbario sea atacado por nuevos insectos, aparte de los que vengan del campo. Por lo tanto, de forma periódica es recomendable realizar la misma operación de congelación del material. Antes de finalizar, les quería comentar un detalle muy importante. Muchas de las plantas que tenemos en Canarias son endémicas, es decir, no están en ningún otro lugar del mundo. Algunos de esos endemismos están protegidos por la ley y algunos de ellos incluso tienen amenazas y puede estar en riesgo su supervivencia. Por lo cual, no debemos recolectar jamás ninguna planta que esté en peligro
ni protegida por la ley para realizar esta actividad. Como no conocemos todas las plantas de Canarias, lo que les recomiendo es que no recolecten ningún material dentro de la red de espacios naturales protegidos de Canarias.